palabra con el pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo dije gloria a Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Hay una presencia. Hay una presencia en este lugar hermosa y poderosa. Hay unción de la presencia del Espíritu Santo. No sé si usted la siente, pero hay una presencia de Dios poderosa. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Realmente somos más que bendecidos por estar en la casa de Dios. Dice la palabra que este es el día que hizo el Señor. Amén. Doy la gracia al Señor por la visita que está en medio nuestro en este día, por Francisco, su esposa. Nos conocimos ayer y para la gloria del Señor le extendimos una invitación. Cumplió su palabra, aquí está. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? ¿Usted sabía que Dios no se equivoca? Nos equivocamos nosotros, pero Dios es perfecto y todo en el tiempo de Dios. Y yo declaro en este día que este varón que está aquí vendrá a los caminos de Dios y que Dios tiene cosas grandes para ti, Francisco. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así que le damos gloria al Señor. Me alegra mucho de ver una hermana que primera vez que viene aquí dio su nombre. ¿Cuál es el nombre suyo? Álida. Y es de Cuba. Si usted ve, es fuerte y valiente. Y la edad que tiene, ¿cuántos son? ¿Qué edad tiene usted? Porque esto es un 88 años. ¿Cuánto glorifican a Dios? No es que aquí preguntamos la edad, es que lo hago a propósito, porque entró por ahí como si tuviera 60 años, bien fuerte y valiente. Y nos bendice, ¿verdad? Que está fuerte a esa edad, pero sobre todo nos gozamos cuando estaba alabando a Dios. También me alegra ver aquí a Rey y Joen, que oramos mucho por ella. Seguiremos orando, porque también Dios tiene propósito con ellos. ¿Cuántos lo creen? Y Dios hizo una obra cuando el médico dijo que no iba a caminar, está caminando. Y no solo caminando, correrá también. ¿Cuántos lo creen en este día? Alabado sea el Señor. Cuando realmente confiamos en Dios, siempre vamos a ver la mano de poder. Porque al Dios que le servimos es el Dios todopoderoso, al único Dios eterno, que fuera de Él no hay más Dios. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que Él fue que creó los cielos y la tierra y nos ha dado la vida a nosotros. Así que ese es Dios que adoramos. Creo sinceramente que Dios ha estado hablando claramente a la iglesia. Porque la otra parte es que Dios no habla por casualidad. Dios siempre va a hablar porque conoce el corazón de su pueblo. Conoce tu corazón y mi corazón. Y mi esposa cuando pasó y a presentar la visita, yo dije, bueno, hoy no predico, voy a predicar a la sierva. Aleluya. Pero es lo más lindo dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ella dio una palabra ahí y ella no sabe cuál es el tema de hoy. Porque yo no le digo nada. Hey, yo siempre preparo los mensajes y me quedo ahí con el Espíritu Santo, pero ella dijo una palabra, dijo, el tiempo se acaba. Yo lo sé que el tiempo se acaba. Se está acabando el tiempo. ¿Cuántos lo creen? Y Dios está hablando a su pueblo para que se prepare. Porque si tú y yo no estamos preparados, no van para ningún lado. Debemos estar preparados. Y por eso Dios está hablando a la iglesia. Y es necesario que la iglesia escuche. Porque el tiempo se está terminando. El fin del mundo se acerca. Y Cristo viene pronto.
más pronto de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos están aquí? Por eso en este día traigo un mensaje de parte del Señor que va a traer conciencia a nosotros y nos va a ayudar a estar preparados. Por eso le invito a que se ponga de pies y vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo del 16 al 18. Luego pasaremos a Apocalipsis 22:20. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. Vamos, me permite el agua, hoy se olvidó el agua. Cuando todos lo tengan, me dicen un amén resucitado. Amén. Aleluya. Y vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y mira el 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a Apocalipsis. (22:20) dice: y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora, Señor, que estamos en tu presencia. Gracias, Señor, te damos por estar en esta tu casa, donde hemos adorado y alabado tu santo nombre. Porque tu palabra dice que fuimos creados para alabanza de tu nombre. Y te hemos alabado de todo corazón, en espíritu y en verdad, Señor. Pero ahora llega el momento, Señor, donde tu palabra va a ser expuesta a tu pueblo, a mi vida, Señor. El cual declaro que esta palabra va a bendecir, va a edificar, va a producir cambio en nosotros. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Toca nuestros corazones para que estén receptivos a esta palabra, Señor. Y ato todos los poderíos de las tinieblas que se levanten contra esta palabra, esta enseñanza, Señor. Y lo declaro inoperante. Y declaro que esta palabra, Señor, va a bendecirnos en gran manera, Señor. Glorifícate en esta tarde, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es vida, Señor amado. Tu palabra es la que redarguye, la que limpia, la que capacita, Señor. Te damos gracias, Señor, por este pueblo que hoy ha venido con un corazón dispuesto a recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Voy a hablar sobre el tema el rapto de la iglesia. Y creo que este tema debe ser predicado con más frecuencia. Porque el tiempo, como decimos, se está acabando. En estos días, yo meditaba en esto
inclusive algunos nombres vinieron a mi mente para, ¿verdad? Nosotros los padres que tenemos hijos que no se están congregando, se han apartado de la palabra. Sus padres van a la iglesia, ven la devoción, la dedicación de buscar de Dios. Sin embargo, ellos que han sido instruidos en la palabra, conocen la palabra, no se preocupan por buscar de Dios. Y yo me hacía esta pregunta en esta semana y me dio dolor y tristeza. Cuando vinieron algunos nombres a mi mente que yo para preguntarle, si Cristo viene a buscar su iglesia, ¿cómo tú te sentirías si ves a tu padre desaparecer? Cuando tu mamá ya no está, cuando tu papá ya no está, ¿cómo tú te sentirías? No solo y desamparado, sino triste y saber que después que Cristo levante la iglesia, los juicios de Dios vienen para la tierra. Y me preguntaba, ¿qué contestación, qué respuesta me daría esos hijos que realmente ven que sus padres están dedicados a buscar de Dios y ellos no están buscando? Y viniera el acontecimiento del rapto de la iglesia. ¿Cómo reaccionarían ellos? Cuando se les dijo que se prepararan, que buscaran de Dios. Porque Cristo venía pronto. Y esa pregunta me la hacía en mi mente. ¿Cómo reaccionarían estos hijos de uno? Y eso produce dolor. Saber que si Cristo viene, uno se va y ellos se quedan. Porque esto no es por herencia. La salvación es individual. Y cada uno tiene que buscar la salvación en Cristo Jesús. Y esa pregunta se formuló en mi mente. Y como le dije que mi esposa no sabía de qué yo iba a predicar hoy, ella decía, el tiempo se acaba. Ya. Cristo viene ya, hermano. Las profecías se están cumpliendo al pie de la letra. Todo lo que está escrito proféticamente por Dios se está cumpliendo. Es tiempo que la iglesia comience a prepararse porque Cristo va a venir pronto. Y si tú y yo no estamos preparados, aquí nos quedaremos en esta tierra. Y déjame decirte que tú no quieres saber lo que va a suceder si te quedas en la tierra. Porque comenzarán los juicios de Dios, la ira de Dios. Comenzarán a derramarse. Y ella, la persona, la mente, no toma en cuenta esto que está a punto de suceder. Nadie puede puntualizar, señalar el día ni la hora cuando Cristo va a venir. Pero sí sabemos que va a venir. Y va a ser sorpresivamente, por eso se llama el rapto de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Es una venida secretamente cuando ni siquiera el pueblo de Dios sabe cuándo va a venir el Señor. Y voy a hablar en esta tarde sobre este tema. Y voy a usarlo en modo de enseñanza pausadamente. Quiero que usted escuche con claridad, con atención, para que entienda lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. Porque este mensaje es para la iglesia, no para los inconversos. No es para los incrédulos, es para la iglesia. Y vemos tristemente lo que está sucediendo en el mundo entero. Lo que está pasando. Y voy a aclarar algo en este día, porque hay 3 teorías sobre este evento. Hay 3 teorías sobre el rapto de la iglesia. Hay 3 grupos. Y por eso hoy a la luz de la palabra, porque quizá usted está aquí y puede ser que esté en un grupo de una teoría que está equivocada.
Pero la que le voy a enseñar en esta tarde es la correcta porque lo voy a probar por la palabra de Dios. Porque quien nos saca de cualquier equivocación, de cualquier error, es la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? La palabra de Dios es la que nos revela la verdadera verdad de parte del Señor. Y voy a compartir 8 razones bíblicas por las cuales creemos en el eminente rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Y si usted estudia lo que es la gran tribulación, déjeme decirle que usted comenzaría desde ahora ya a prepararse y no pasar por la gran tribulación. Por eso es necesario, yo sé que Dios está hablando a la iglesia, preparando a la iglesia. Porque el anhelo y el deseo de Dios es que toda la iglesia sea levantada cuando Cristo venga. ¿Cuántos están aquí en esta tarde? Por eso, como decía mi esposa, no es tiempo de uno esclavizarse en los afanes del mundo. Porque por más que tú te afanes, todo se quedará. Por más que tú tengas, todo se acabará. Los millones que tú tengas, todos se quedarán. Eso es lo importante. Si nosotros fuéramos sabios, tenemos que enfocarnos en prepararnos para la eternidad. Pero tristemente el enemigo ha querido atar la mente aún del pueblo de Dios y lo ha esclavizado al materialismo, al afán. Sin embargo, la Biblia dice que debemos vivir un día a la vez. Un día a la vez. Como le he hecho pregunta a personas que se sienten poderosos porque tienen. ¿Sabe que hay personas que porque tienen mucho se creen poderosos? Poderoso es uno solo, se llama Jehová de los ejércitos. Ese es el poderoso aquí. Porque nada de lo que tú puedas tener aquí te da poder o te va a ayudar. Cuando llegó el momento de partir, como yo digo y enseño, todo se quedará. Y qué sabio es del Hijo de Dios que comience a prepararse ahora para las moradas celestiales. Amén, hermano. Así que la gran mayoría de cristianos, nosotros creemos, tenemos nuestra fe basada en la palabra. Y le voy a decir cuáles son los 3 grupos que hay que creen del rapto de la iglesia. El primer grupo somos nosotros, la mayoría que ha creído la palabra de Dios, que Cristo viene a buscar a la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero saber cuántos están conscientes de eso, los que estudian la palabra de Dios. Nosotros somos de los que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Que Cristo levantará la iglesia antes que suceda. Antes que entre la gran tribulación. Está el otro grupo de minoría que cree que Cristo levantará la iglesia dentro de la gran tribulación. Y eso no es lo que enseña la palabra. El otro grupo cree que Cristo levantará la iglesia después de la gran tribulación. Y no es así. La verdadera enseñanza a través de la palabra de Dios enseña que Cristo levantará su iglesia antes de la gran tribulación. Así que nosotros, que es la mayoría de cristianos, cree que el rapto acontecerá antes de la gran tribulación. Creemos en esa bendita esperanza. Amén, hermano. De la inminente venida del Señor para llevar su iglesia, lo que le llaman rapto o arrebatamiento, que es lo mismo. Amén, hermano. Este evento vendrá antes de la gran tribulación, que dará 7 años. Mira lo que sucede. Cuando Cristo levante su iglesia,
lo que llama el rapto de la iglesia, viene a buscar, dice la Biblia, a su iglesia que está viviendo en santidad. Aquella que está realmente apartada del mundo y del pecado. Aquella que tiene la condición para ser levantado y llevado a reunirse con el Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a levantar. No una iglesia que no está caminando en la voluntad de la palabra de Dios. Porque tú puedes estar aquí en la iglesia y no caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí en este día? El que tú vengas aquí 8 días o 7 días a la semana no te da la condición de ser levantado. Lo que te da la condición de ser levantado es cuando tú y yo vivimos una vida en santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la condición para ser levantado. Ahora, ¿qué sucede cuando Cristo viene a buscar la iglesia? ¿Qué es lo que se celebra en el cielo y qué es lo que se sufre en la tierra? Bueno, recuerde que hoy cantaron una alabanza, las bodas del Cordero. En el momento que Cristo, que se suene la trompeta, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que han muerto creyendo en el Señor, los que vivieron y murieron viviendo una vida de santidad, agradando a Dios. Aquellos que se apartaron del mundo y dedicaron su vida para Dios. Los que murieron. Esos serán levantados primero cuando suene la trompeta en el cielo. Y mire que ha habido revelación que ya los ángeles están de pies y con la trompeta así, esperando la voz de Dios para que Cristo venga a buscar su iglesia. En el momento que Cristo levanta su iglesia, que los muertos en Cristo son resucitados primero, dice, luego nosotros los que estamos vivos, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. ¿Qué quiere decir transformado? Dice que es un misterio. Que tú y yo estemos aquí, ahora mismo, adorando a Dios, escuchando la palabra y que suena la trompeta, que nosotros no vemos muerte, sino que somos transformados. Todo lo que se queda aquí es la ropa que usted tiene. Pero somos levantados y nos encontramos revestidos de una vestidura blanca para reunirnos con el Señor. Luego que estamos reunidos con el Señor, toda su iglesia, pasaremos al cielo. Y allí habrá una celebración, dice la palabra de Dios, que se llama las bodas del Cordero. Son 7 años gozándonos, celebrando la boda del Cordero de Dios. ¿Y cuántos se alegran de eso? Eso debe producir gozo. Ahora miren lo que sucede a lo contrario de lo que se quedan. Tanto los incrédulos como aquellos cristianos que estaban ahí claudicando, que estaban ahí un pie adentro y otro afuera. Para eso dice la palabra de Dios que le espera la ira de Dios. Los juicios de Dios comienzan. Mientras que en el cielo se celebran las bodas del Cordero, la tierra está pasando por la ira de Dios, cayendo todo juicio sobre la humanidad. Esto debe traer en nosotros un despertar. Debe traer conciencia. Sí, espérate. Por eso es necesario que se hable del rapto de la iglesia, porque está a punto de acontecer. A veces yo medito cuando pasó lo de la Torre Gemela en Nueva York. ¿Ustedes se recuerdan? En el 2001, creo. Un 11 de septiembre. Lo más lejos tenía Estados Unidos que algo así iba a acontecer. Porque si él sabía que eso iba a acontecer, se prepara para que no sucediera. Pero a veces yo pienso que la venida del Señor así va a tomar la iglesia.
sin saber qué día, qué noche, qué hora va a venir por el Señor. Puede ser que estemos durmiendo, puede ser en la madrugada, puede ser en el día, puede ser en la noche, cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Porque la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, de sorpresa. Y solamente aquellos que lo están esperando. Who's these people they waiting for him? Aquella gente que están esperando por él. Son los que están preparados para ser levantados. El cristiano que está en chisme, que está en pecado, que está murmurando, que está haciendo cosas que no son de agrado a Dios, se quedará. Porque nuestra vestidura, dice la palabra, debe estar blanca, sin mancha y sin arruga. Nosotros somos de ese grupo. La mayoría que creemos que viene el rapto antes de la gran tribulación. Ahora, como le digo, en esos 7 años que nos estamos gozando en las bodas del Cordero, la tierra, la humanidad está pasando por la ira de Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Así que después de estos 7 años, después de las bodas del Cordero y después de los 7 años aquí en la tierra de la gran tribulación, ¿qué sucede después de esos 7 años? Entonces desciende el Señor a reinar por 1000 años en la tierra. Por 1000 años. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por 1000 años el Señor viene a reinar. Y dice que Satanás será aprisionado por 1000 años en el lago de fuego. O sea, hay unos eventos que tienen que suceder de acuerdo a como la palabra los enseña. Amén. Eso es la segunda venida de Cristo, que se llama el milenio. Yo no voy a entrar en detalle lo que es el milenio, pero todos conocemos que cuando Cristo se establece el reino aquí en la tierra, que se llama el milenio. El milenio quiere decir 1000 años. Amén. ¿Cuántos están aquí? Pero lamentablemente, mientras que la mayoría de creyentes comparten esta esperanza que llamamos el rapto de la iglesia, ya le dije que existen 2 grupos más que están equivocados. La Biblia no enseña que la iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Cuántos están conmigo ahí? La gran tribulación. Vemos entonces que la confusión no es la certidumbre del rapto, sino la cual será el momento de su realización. Por medio de la Sagrada Escritura, yo le quiero probar por la palabra que podemos demostrar las razones por las cuales creemos en el rapto antes de la gran tribulación. Y estas son las 8 razones que le voy a dar. Número 1. Jesús enseñó que la iglesia escaparía de la gran tribulación. En el capítulo 21 de Lucas, ese capítulo se dedica a hablar sobre el rapto de la iglesia y los juicios de Dios. Amén. Y los juicios de Dios. El Señor Jesucristo revela el juicio severo que ocurriría en la tierra durante la gran tribulación. Después de describir estos eventos, el Señor incluyó con una advertencia a su iglesia. Y vamos a mirar ahora, quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 21. Que esto le está hablando a la iglesia. En el verso 36, mire lo que el Señor le habla a la iglesia, a usted y a mí. Velad pues en todo tiempo. ¿Cómo? Orando, no murmurando. Orando que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velar y orar. El cristiano tiene una tarea.
el cristiano tiene una dedicación en su vida cristiana, en su caminar con Dios. Estar enfocado, estar concentrado, pensando en este momento. El verdadero cristiano no se envuelve en chisme. El verdadero cristiano no está en habladuría. El verdadero cristiano no está criticando a los hermanos. El verdadero cristiano está dedicado a buscar de Dios todos los días, con temor y temblor. Si es que se quiere ir para el cielo. Si es que te quiere ir para el cielo. Nuestra vida debe estar completamente consagrada a Dios. Consagrada a Dios. We have no business with the world. Nosotros no tenemos ya negocio con el mundo. No tenemos parte con el mundo. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Somos un pueblo santo adquirido por Dios. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. El cristiano es comprado, sacado para Dios, santificado para Dios. Por eso que nuestra vida debe estar completamente dedicada a Dios. A su nombre. Es importante. Ahí lo dice bien claro en el verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis que tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, ves que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuáles son las cosas de las que la iglesia escapará? Son todos los juicios de Dios que escaparán porque se van a derramar. Y se enumeran ahí en el capítulo 4 los juicios de Dios. En el capítulo 21 de Lucas, todos los juicios de Dios que Dios va a derramar a la tierra. Por eso es importante. La iglesia será llevada con Cristo antes que se revele el anticristo. Hasta que la iglesia de Cristo no sea levantada de la tierra, el anticristo no puede manifestarse. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios también. El anticristo está preparando el escenario. Está usando los gobiernos, los países, para cuando llegue ese momento que a él se le abre esa puerta de que pueda manifestarse. Pero mientras tanto no. Y ahora lo vamos a ver quién es que lo detiene y cuándo él puede entrar. Amén, hermanos. Vamos a 2 Tesalonicenses. En el capítulo 2. Vamos a leer del 6 al 8. Porque ahí la palabra de Dios habla claro por qué el anticristo no se puede manifestar todavía en el mundo. Aunque muchos lo están proclamando y esperando, los que le sirven a Satanás, los que están en el mundo. ¿Lo tienen ahí? Dice en el verso 6 al 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Óigame bien, a su debido tiempo se manifieste, porque va a venir un tiempo cuando el anticristo se va a manifestar al mundo. Amén. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Está en acción. Usted sabe lo que está pasando y la preparación que está ocurriendo en este mundo. El misterio de la iniquidad. Es una plataforma que se está preparando para que cuando la iglesia sea levantada, entrará el anticristo. Dice, solo que hay alguien que al presente, ¿qué dice? Lo detiene. ¿Ve? Porque Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Ve? Hay alguien que lo detiene. Y en el 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. La venida del Señor, mire, cuando pasen los 7 años, entonces Dios lo destruirá, dice la palabra, con el resplandor. Pero ¿sabe por qué el anticristo no puede manifestarse todavía? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Cuántos están aquí en esta hora?
hasta que la iglesia que va a ser levantada en el rapto esté aquí en el mundo, el anticristo no puede manifestarse. Pero en el momento que Cristo levante la iglesia de la tierra, aquella iglesia que está preparándose, que lo está esperando, sea levantada, en ese momento el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que le entrega a la iglesia a Cristo, es que le entrega a la novia bella y resplandeciente. Ese Espíritu Santo el que está preparando la iglesia al Cordero de Dios. Y cuando ya esa iglesia está preparada, cuando Cristo ya viene a buscar la iglesia, déjame decirte una cosa, que el Espíritu Santo se levanta con toda la iglesia y se le entrega al Señor en el aire. Ese momento está al ocurrir. Pero ¿sabe qué? Tristemente aún en la iglesia ellos no saben ni de qué estoy hablando. Pero tú y yo que estamos apercibidos, que nos hemos dedicado a agradarle a Dios, estamos esperando ese momento. Porque cuando tú estás esperando ese momento, tú dices la palabra que dijo el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo. Aleluya, el morir es Cristo. Porque ahí es que está la ganancia. Y yo creo que la iglesia debe estar yéndose, preparándose, porque ese momento va a ocurrir. Yo lo creo. Y no solamente lo creo, yo lo espero. Aleluya, ¿cuánto le esperan ese momento hermoso, glorioso del Señor? Y aquellos que se burlan de los cristianos, aquellos que se burlan de la iglesia, serán avergonzados juntamente con el enemigo. Aleluya. A su nombre. Es tiempo, amado hermano, que nos dediquemos, que busquemos más de Dios, que nos preparemos, que esa maleta esté ready. Porque no hay una segunda vuelta. It's not the second round. It's no more. It's only one round. Una sola vuelta. Cristo viene y se va a la iglesia. Y los que se queden, miren, aquí van a pagar el precio. Por eso es importante, amados hermanos. Aleluya. Estos versículos nos informan que antes de la revelación del anticristo, la fuerza que lo detiene, como le dije, es el Espíritu Santo. El anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea levantada. Pero déjeme decir que está todo preparado. Porque el mundo que no conoce a Dios también le está preparando la bienvenida al anticristo. Pero no puede hacer nada hasta que Cristo no levante su pueblo. ¿Cuántos están aquí? Creo que nosotros todos los días debemos pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados. No te dejes entretener con el programa del diablo. Cuando alguien te quiere contaminar, dile: no, un momento, quiero mantenerme puro para Cristo. Quiero mantenerme limpio para Cristo. Yo estoy esperando a Cristo. No sé cuántos están esperando a Cristo. No sé cuántos están esperando a Cristo. Y rabababay, Amanda. ¿Cuáles están esperando a Cristo? Ya no queremos estar más en esta tierra llena de dolor, enfermedad, sufrimiento, violencia, maldad, corrupción. La iglesia que está esperando al Señor ya quiere que la levante. Como estaba compartiendo con la hermana hoy, mi hermana Miriam, me dio tristeza porque andas triste. Digo: no, hermana, no estés triste, usted es una hija de Dios. Porque muchas veces nosotros somos atados a un espíritu de tristeza. Yo he entendido que estamos aquí hasta que Dios quiera. Cuando llegó el momento de partir, démosle gloria a Dios porque sabemos a dónde vamos. No somos como aquellos que no saben a dónde van. Pero nosotros sí sabemos a dónde vamos. ¿Cuántos están aquí? Así que, mire, Dios no va a permitir que la iglesia pase por la gran tribulación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y esto es lo que enseña a la iglesia para que esté gozosa y no preocupada
de que no vamos a pasar por ese momento de la gran tribulación. Así como Lot, ¿usted se recuerda de la familia de Lot? Dice que Dios no trajo juicio a Sodoma y a Gomorra hasta que no sacara al justo Lot. Mira cómo es el Señor, cómo nos cuida. Había juicio para Sodoma y Gomorra, pero había una familia que alababa a Dios. Había una familia que vivía justamente, dice la Biblia. Y hasta que tuviera esa familia allí, Dios no traía los juicios a Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos están aquí? Vamos a leer a Génesis, capítulo 19. El cristiano no puede estar perdiendo el tiempo, como dicen en Puerto Rico, en changuería. Santo aleluya. Aleluya. ¿Su nombre? 19 del 22 al 25. Mire lo que le dice el Señor aquí a esta familia, a este hombre de Dios. Date prisa. Y la iglesia, mire lo que le dice el Señor a la iglesia. Date prisa. Prepárate, porque vengo pronto. Date prisa. Tenemos que tomar esta palabra para nosotros. Date prisa. Dice, date prisa. Escápate allá porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía, dice, sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Ves? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Óigame bien. Había un juicio determinado de parte de Dios, porque el pecado en la que se encontraba Sodoma y Gomorra ya había llegado al tope. Como está sucediendo hoy en día, donde la maldad y el pecado está subiendo al tope. Y por eso, pero ¿qué sucede? Dios no puede traer juicio hasta que su iglesia sea levantada. Amén, hermano. Ahora, dice que vivía una vida de reverencia a Dios. Mire lo que dice segunda de Pedro, también capítulo 2, de 6 al 8, sobre este hombre. Aleluya. Segunda de Pedro, del 2 al 11. Del 6 al 8, capítulo 2. Dice, del 6 al 8, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Mira, eso da para el mundo. A los que habían de vivir impiamente. Y libró ¿a quién? Al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe qué? Esto nos da una enseñanza a nosotros. Estamos rodeados de un mundo parecido al de Sodoma y Gomorra. Pero eso no quiere decir que tú y yo debemos contaminarnos con ese mundo. Porque aún en el medio de ese mundo perdido que está ahí afuera, tú y yo como iglesia debemos estar viviendo una vida de santidad, santificado para Dios. Sabemos lo que está pasando, lo que escuchamos, lo que miramos, pero nosotros como cristianos tenemos que tener siempre una conducta, una postura de agrado a Dios, esperando el momento de rapto. Amén, hermano. Es muy importante. Así que Dios rehusó derramar los juicios en esas ciudades hasta que Lot estaba allí.
lo mismo con la iglesia de hoy en día. Por eso la iglesia no pasará por la ira de Dios. La ira de Dios vendrá después que la iglesia es levantada. Por eso, iglesia, Dios nos está dando oportunidad. No te afanes con las cosas del mundo. No te descuides de las cosas de Dios. Porque ¿de qué te sirve que tú estés acumulando bienes y te quedares aquí? ¿De qué te sirve? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Referente a la tribulación, Cristo dijo esta palabra en Lucas 17. Vamos a Lucas 17, 28 al 30. Lucas 17, 28 al 30. Mire lo que le dice el Señor. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió que del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Ves? Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Sin duda la iglesia debe ser llevada de la tierra antes que descienda la ira de Dios. Eso me alegra a mí. Que no tengamos nosotros que pasar bajo los juicios de Dios. Que como iglesia seremos levantados. Porque las bodas del Cordero, mire, está todo ready. Está todo listo. ¿Usted sabe cuando se prepara una boda? Amén. Así es. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así es. Todo está servido. Allí están, mire, los ángeles ya le dijeron, Señor, terminamos. Dinos cuándo vamos a tocar la trompeta. Pero ya está todo preparado. Todo está preparado. Mire, hubo una visión años atrás donde el Señor le mostró a una sierva el tiempo donde se terminaba. Un reloj bien grande en el cielo. Usted sabe cuando las dos agujitas se unen, cuando son las 12, que están así. ¿Usted se ha dado cuenta en su reloj que las dos agujitas están unidas? Así está el reloj en el cielo. Y los ángeles, el Señor le mostró que los ángeles ya están esperando solamente la orden. Y mire lo que dice, recuerda lo que leímos en Tesalonicenses. ¿Usted recuerda? 4. Mire Tesalonicenses, mire lo que dice. Aleluya. Porque el Señor mismo, oígame bien, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Ves? Hasta que no suene la trompeta, no desciende el Señor. Por eso, ustedes se preguntarían en su humanidad, ¿cómo es eso que yo no voy a ver la muerte? ¿Cómo yo seré transformado? Bueno, eso es un misterio. Y eso está en 1 Corintios 15. Vamos allí para que usted vea lo que dice esta palabra. 1 Corintios 15, 51 al 52. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo de esta palabra, en el 51 en adelante dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando dice no todos dormiremos, se refiere que no todos moriremos. Pero todos seremos ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, ¿qué? Trompeta. Porque la trompeta va a ser
tocada, porque se tocará la trompeta. ¿Para qué se toca la trompeta? Ajá, ahí está. Dice, y los muertos serán que resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos que transformados. Hay algo de misterio allí. Mire, imagínense que una persona murió 3,000 años atrás. Y cuando suena esa trompeta de Dios, la escucha. La escucha. Y se levanta a la voz de mando de Dios. A la voz de mando de Dios. Esa persona que murió miles de años atrás, cuando Dios da la orden a esa voz de arcángel con trompeta de Dios, dice que lo que murieron, aun el que murió en el mar, aun el que está en el cementerio, será levantado. Será levantado, incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que es un cuerpo glorificado, que no es un cuerpo hecho de esta materia, que se envejece, que se pudre, no, un cuerpo incorruptible. Y le voy a dar buena noticia para las hermanas, aleluya, para aquellas que se maquillan y usan estética. Santo, aleluya. Que no van a necesitar nada de eso, porque serán transformadas con un cuerpo jovencito de 25 años. Aleluya. No habrá arruga, no habrá nada, siempre joven. Y allí la Biblia dice que siempre seremos jóvenes. Mira, eso le gustó al hermano Herberto, mira para allá el siervo. Aleluya. Qué lindo saber que en aquel día Dios transforma nuestro cuerpo. No, aquí en el gimnasio más, siervo. Entonces, allí vamos a tener, mire, un cuerpo glorificado, incorruptible. No, nadie cumpleaños allí tampoco. Allí se acabaron los cumpleaños porque salimos fuera del tiempo y vivimos ahora en el espacio, fuera del tiempo. Mire cuántas cosas hermosas tiene Dios preparada para nosotros. Y nosotros aquí quejándonos porque no tenemos un carro muy bueno. O no tenemos una casa, no tenemos... Olvídate de eso. Vive un día a la vez. Procura encontrarte digno en aquel día cuando venga Cristo. Que tú seas levantado. No vaya a pensar que yo estoy contra la prosperidad y la bendición. No. Pero que eso no sea obstáculo para que tú no estés preparado. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero lo más importante es la vida, la salvación. Tu salvación. Porque, bueno, le voy a decir, Dios sabe a quién le da riqueza, anyway. Hay gente que no puede tener riqueza. Dios lo quiere pobre para que se vaya al cielo y no rico que vaya al infierno. O sea, eso voy a aclararlo. Hay personas que no pueden tener muchos bienes porque se van atrás de ellos. Pero hay otros que Dios les puede dar mucho y nada lo mueve. Aman a Dios sobre todas las cosas. ¿Ves? Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos una vida feliz. Pero la riqueza es traicionera. El dinero es traicionero. Por eso Jesucristo dijo, no tendrá dos señores porque a uno amará y al otro despreciará. ¿Se recuerda aquel joven que tuvo el encuentro con Cristo? Dice que era un joven rico, tenía todo. Y dice que cumplía, ayunaba, daba diezmo, todo. Eso le dijo al Señor. Y él le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Porque todo lo he cumplido. Dice, muy bien, yo sé que tú lo has cumplido, pues Dios sabe todas las cosas. Él no le dijo, no, tú no has cumplido esto. Le dijo, sí, está bien, tú has cumplido todo esto, pero unas cosas te faltan, le dijo. Una sola le faltaba. Y mire, y yo diría, ¿qué será lo que me falta? Y yo lo he cumplido todo. Soy tremendo diezmador, doy ofrenda, ayudo a los pobres. O sea, cumplo con todo. Pero al Señor decirle, pero una cosa te falta. Y él dijo, ¿qué cosa me falta, Señor? Le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que este joven bajó su rostro en tierra y se fue. Pero yo le voy a aclarar ese verso, ese texto bíblico. No era que Dios quería que él vendiera todo y se quedara sin nada. No, no era eso. Es que Dios miró en el corazón de este joven, que su corazón estaba en la riqueza, que estaba allí, que en sí ese era el Dios de él. Y cuando le tocó eso allí, ahí vio la reacción. Dice que se fue mejor. ¿Ves?
O sea, él quería saber si podía tener la vida eterna amando la riqueza. Eso no funciona así. La Biblia dice: amará a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y todo tu corazón. Si tú y yo no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Dios sabe cuando tú estás inclinado, cuando tienes algo antes que Él. Porque no se ve mucho, pero sí Dios conoce el corazón. Y Dios sabe si eso que tú tienes es el Dios tuyo. Entonces Dios te toca muchas veces esa tecla a ver cómo tú reaccionas. Y eso es lo que le pasó al hombre joven. Cuando Dios le dijo: pues te falta una cosa, vendes todo y tendrás la vida eterna. Ese hombre se fue. ¿Ves? Quería tener vida eterna, acondicionada. A su nombre. Así que vamos al punto número 3. La iglesia no fue destinada para la ira de Dios. La palabra ira se utiliza para describir las condiciones del periodo de la gran tribulación. Amén, hermano. Unas 13 veces en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, 16, se le define como la ira del Cordero. O sea, la ira del Cordero. Amén. Esta ira está destinada a caer sobre los incrédulos de Israel y las otras naciones del mundo. Esa ira es para todos los que se quedan aquí en la tierra. Los incrédulos. ¿Y cuál es el incrédulo? Aquel que no cree en Cristo. Amén. Mira lo que dice, vamos a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:9, para que entiendan que le estoy hablando de que la iglesia no pasa por la ira de Dios. Mira lo que dice el verso 9, muy importante, de 1 Tesalonicenses capítulo 5. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Qué dice? Que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira. Como pueblo de Dios, como redimido de Cristo, la ira de Dios no cae sobre su pueblo. No cae sobre la iglesia. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que tenemos bien claro. Además nos dicen las escrituras que Cristo nos libra de la ira venidera. Vamos ahí mismo en el capítulo 1, verso 10. Dice, y esperar de los cielos, ¿a quién? Esperar, porque Cristo descenderá del cielo. Dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará ¿de qué? De la ira venidera. O sea que aquellos que tienen la teoría y la creencia de creer que Cristo levantará la iglesia en medio de la tribulación, ya mira lo que dice la palabra de Dios. O aquellos que creen que Cristo vendrá por la iglesia después de la gran tribulación, mire lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no pasará de la ira de Dios. La iglesia será levantada. La ira de Dios, en el momento que se levante la iglesia, ahí los juicios de Dios comienzan a caer. La ira de Dios comienza a derramarse. Y que por él seremos salvos de la ira de Dios. Nosotros seremos salvos de la ira de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 5:9. Quiero que vaya un poco de Biblia, si hace mucho que no la leía. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios. Aquí está hablando claramente que la iglesia que ha sido salva, ha sido redimida, no pasará por la ira de Dios. Eso es buena noticia. Solamente atrás le gustaron. Eso es buena noticia. Saber que nosotros no pasaremos por la ira de Dios. Porque usted no sabe lo que es la ira de Dios. No es que tú hiciste un castigo como aquí en la tierra y te dieron 5 años y saliste. O te mandaron para la prisión por 10 o 15 años. No, esto no es así. Esto no se trata de esto. Esto es algo tan grande que tú y yo no tenemos la imaginación, lo que son los juicios de Dios a la tierra. Amén, hermano. Así que seguimos. Número 4, el libro de Apocalipsis enseña que el rapto vendrá antes de la gran tribulación. En este libro se encuentra que la palabra iglesia 19 veces. Óigame bien,
19 veces está la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis. Eso indica que los capítulos de 4 al 19 se refieren solamente a la nación de Israel y no a la iglesia. En Apocalipsis 4, vamos allí, vaya conmigo, 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. Les cuento que este Juan, a quien Dios le reveló esta palabra, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Sabe quién estaba allí sentado? Jesucristo. El juez. Jesucristo es el juez. Y por eso dice que la ira del Cordero serán derramados de la ira, porque Dios y Cristo son lo mismo. Pero en los eventos celestiales, en los designios de Dios, hay un orden de cumplimiento que pone a Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, para que los cumplimientos revelados aquí en la palabra sean cumplidos tal como es revelado. ¿Me explico? No podemos confundir. Así que ese libro habla completamente de lo que es lo que va a suceder. Lees el libro de Apocalipsis. Muchos no lo quieren leer porque no lo entienden o no lo comprenden, otros les tienen miedo. Es un libro poderoso de los cumplimientos de los últimos tiempos, amados hermanos. Es importante que la iglesia se envuelva más en estos temas de rapto de la iglesia, porque leyendo, escudriñando de estos temas le hace tener hasta temor. Comienza a caminar con más reverencia, agradando a Dios más, porque muchas veces nosotros somos olvidadizos, pero viene una palabra que nos habla a nosotros, nos despierta y nos hace ver la realidad de lo que va a suceder, porque algo va a suceder y pronto va a suceder. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Así es. Así que estoy terminando. Número 5. Número 5. En los 7 años de la profética semana en que Dios cumplirá con su propósito para con Israel antes de establecer su reino en la tierra. Hay unos cumplimientos para el pueblo de Israel. Recuerde que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, que es diferente y será juzgado diferente en los cumplimientos proféticos con los gentiles. Porque Daniel también habla de esto, de estos juicios de Dios y de los cumplimientos en el pueblo de Israel. Amén, hermano. Ahí en Daniel 9, ahí habla también de lo que va a acontecer. Vamos rápidamente. Ya le dije que si hace mucho que no leía la palabra, pues ya aquí hay que pasarla. Sí, usted va a decir, wow, hacía mucho que no agarraba la Biblia. No encuentro ni el libro de Daniel, dice. Sí, porque vamos a ser sinceros, hay gente que tiene Biblia muy linda, nuevecita de paquete. Bueno, lo dijo usted ahora. Aquí habla de las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí está hablando de Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá que 7 semanas
y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Y después, las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, manos por sí, y el pueblo de su príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Ahí está hablando de los últimos tiempos, en lo que va a suceder en la gran tribulación dentro del pueblo de Israel. Número 6. La gran tribulación es tiempo de angustia para Jacob, dice en Jeremías 13:7. En ese tiempo de la gran tribulación, recuerde que Israel rechazó a Cristo como el Mesías. Él lo rechazó como el Mesías que había de venir, porque la visión, la expectativa que tenía el pueblo de Israel con el Mesías era que esperaba un rey físicamente que lo librara del yugo de la esclavitud de los romanos y lo hiciera libre. Pero eso no era de lo que hablaba la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, el pueblo de Israel no lo reconoció y no lo aceptó. ¿Ves? Por eso la palabra dijo, a lo suyo vino, mas los suyos no les recibieron. Y lo llevaron a la cruz del Calvario, lo rechazaron. Por eso cuando Pilato le dijo a Jesús, le dijo al pueblo, he aquí tu rey. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijo el pueblo cuando Pilato le dijo, he aquí tu rey? Un rey solo tenemos, y ese es César. Mire lo que dijo, cuando Jesucristo es el verdadero rey de reyes y señor de señores. Solo que ellos esperaban un rey literalmente armado con un ejército para que lo liberara. Y eso no era el plan que Dios tenía, era otro, pero ellos no entendieron. 7. El rapto ocurrirá cuando el periodo de la gran tribulación comience. ¿Ves? Lucas 21:28 como leímos. Y no después hasta que haya pasado. Romanos 8:23. Que describe el rapto como la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo. Amén. Ahí está en la palabra de Dios. Pablo no se preocupó nunca por predicar contra desde que la iglesia iba a pasar por la ira de Dios. Nunca. Él sabía que no iba a pasar. Por eso desde Romanos hasta Filemón habla. La iglesia no pasará por la ira de Dios. Pasará por la ira de Dios aquellos incrédulos, aquellos cristianos que no tomaron en serio el evangelio. Aquellos cristianos que venían a la iglesia por venir. Aquellos cristianos que no les interesó prepararse. Aquellos cristianos que caminaron a como le dio la gana. Pero eso pasará por la ira de Dios. Pero aquellos, pero nosotros nos estamos preparando para el día del rapto de la iglesia, porque no pasaremos por la ira de Dios. Dios le bendiga, póngase de pie en esta hora. Aleluya. Ahora, te voy a escuchar.